realmente datos difíciles de digerir, son aumentos sustanciales, porque cuando uno lo ve, como decís vos, cuáles son los ingresos mínimos que una familia, en este caso tipo 2, le decimos nosotros. Claro, la tipo, ¿no? Claro, tipo 2, que está compuesta por padre, madre y 2 hijos pequeños en edad escolar, digamos una familia de 4 miembros, la canasta básica total tiene que estar superando los 38.500 pesos. Esto básicamente, ¿qué significa? Si uno tiene un ingreso superior a este nivel, entonces está por encima de la línea de pobreza, y lo que cubre son necesidades básicas alimentarias y también no alimentarias, que tiene que ver con servicios, con indumentaria y con educación, básicamente. Claramente, con el correr de todo este año, este salario o este ingreso mínimo ha ido aumentando bastante, incluso en lo que fue octubre respecto a noviembre, el último mes que nosotros medimos, tuvo aumentos superiores al 5% mensual, claro, que se condicen en cierta forma con lo que nos había dado a nosotros la inflación en Bahía Blanca. Nosotros nos había arrojado un número de 5,3. Así que claramente estos 3 números superan el 5% de un mes al otro y son números muy altos. Digamos, yo estaba mirando ahora la evolución desde enero de este año, y por lo menos en lo que es la canasta básica alimentaria, canasta básica total, son los números más altos del año, porque se han ubicado en otros valores, en 2%, 3, 4, pero el 5,2 y 5,7 son los más altos de este año. Le consulto, esto ya desde haciendo un poco de futurología, se habla de que a fin de mes va a caer el acuerdo que tenía la medida que había dispuesto el gobierno de Mauricio Macri de eliminar el IVA para productos de la canasta básica. Se habla de que no va a ser renovada esa medida por Alberto Fernández y que dispondrían otro mecanismo. Todo lo que no tenga que ver con frenar el aumento del costo de los alimentos va a incidir directamente en la canasta alimentaria, en estos números que ustedes están midiendo, ¿no? Y mira, yo te diría que esos famosos 13 productos a los cuales se les quitó el IVA, eran 13 productos básicos, esenciales, que al tener sus distintas características implicaba alrededor de 1.500 precios, 1.500 variedades de esos 13 productos, que sí repercuten en la canasta básica alimentaria, porque la diferencia entre la básica y la total es que la básica es, en este caso, no mencionamos el ingreso familiar debiera ser mayor de 16.000 pesos. Claro. Si fuera menor a ese valor, implica que los miembros de la familia ni siquiera pueden alimentarse. Estamos hablando de indigencia ya, en ese caso. Claro, eso sería indigencia, exactamente. 16.000 pesos. 16.000 pesos. Esto significa que esos 13 productos esenciales a los cuales se les había quitado el IVA, de reincorporar el IVA, claramente iría sobre lo que es la línea de indigencia. Es decir, el valor sería más alto, obviamente, que 16.000 pesos, significando dejar más gente por ese abajo de ese nivel. Entonces, y quizás, digamos, haciendo conjeturas, uno podría decir, bueno, del valor que dé, habría que sumarle un 5, 6 o 7% adicional de una sola vez. Es decir, se debería, si esto ocurre, si esto se baja y no se sustituye por ninguna otra medida alternativa, claramente el mes que viene se va a notar. Es decir, lo vamos a estar nosotros reflejando en febrero lo que pasó en enero. Y va a ser también más preocupante, porque son medidas de corto plazo, que en su momento seguro lo conversamos, medidas cortoplacistas que tratan de morigerar un poco la situación, pero en algún momento tiene que revertirse. O se mantiene la quita del IVA o se sustituye. Y ese sustituto habrá que ver cómo impacta. Porque la otra realidad es que hay una necesidad de mejorar los ingresos tributarios. En definitiva, con el correr del tiempo, sobre todo en este año, venían creciendo por debajo de la inflación, salvo los últimos 2 meses. Entonces, para que uno tenga un superávit fiscal, debía tener mejores volúmenes de ingreso, y cuando uno tiene, lo que empieza a ver es, bueno, a ver de dónde puedo mejorar, de dónde puedo inventar un nuevo impuesto, si es que lo inventa, o cómo sustituyo uno por otro. Gonzalo, de acuerdo a los números que ustedes manejan, ¿con qué porcentaje de inflación podríamos terminar el año? Mirá, faltando este mes, que este mes va a tener cierto dinamismo
porque también hubo un aumento alrededor del 6% por lo menos en los combustibles el primer día hábil del mes. Se está hablando sobre el boleto del colectivo, más algunas tarifas también que se están descongelando. Las prepagas también. Las prepagas también. Entonces, eso que estaba, digamos, congelado hasta octubre y que se empezó a descongelar posteriormente, empezó a impactar en estos datos, porque y bien lo refleja lo que es el 5,3 que tuvimos en octubre. Y estábamos alcanzando un 50 aproximadamente, a ver, yo lo tengo por aquí, un 52,6 interanual. Si uno tuviera una inflación de un 4,5%, que posiblemente alcance este número, vamos a estar cercano al 53 o 55%. Y te diría que tendríamos que retroceder unos 28 años como para decir, bueno, hace 28 años tuvimos una hiperinflación sobre el 89-91 importante. Ahí tendríamos que retroceder unos cuantos años para decir que tenemos indicadores muy altos. Apelo a ver, lo voy a sacar del escenario político. Olvídese de que de los números tienen que ver con la figura de Mauricio Macri o de la gestión de Cambiemos. Le pido que me haga un análisis de la gestión que se fue, que dejó el gobierno desde el punto de vista meramente económico. ¿Cómo la juzgaría usted desde su experiencia? Bueno, cualquier indicador que uno tome, indicador macroeconómico básicamente, que es de 4 años del gobierno que acaba de salir, 3 años ha mostrado una caída en el Producto Bruto Interno. Solo el 2017 tuvo un buen indicador y se preveía en ese entonces que así iba a continuar y lamentablemente no ocurrió, con una variación en tipo de cambio, digamos, muy fuerte, porque asumió con un valor cercano a 10 pesos por dólar y se está retirando con 62, 63 pesos. Uh-huh. Y obviamente estos grandes sacudones en el tipo de cambio impactaron de lleno en cualquier otra variable económica. También tenemos lo que es pobreza, si bien siempre o generalmente Argentina ha tenido indicadores muy altos y ha costado muchísimo bajarlos, sobre todo ha tenido un piso de un 30%, se está retirando, se retiró con un 40%, 116 millones de pobres, es una cifra enorme y que va a costar muchos años en poder bajarla, pero también tenemos un índice inflacionario del 280% en 4 años, por lo menos en Bahía Blanca, lo que hemos medido nosotros. No creo que esté muy alejado lo que va a ser INDEC, con estas canastas básicas de alimento muy altas, un desorden económico en economías regionales, sectoriales, lo que es industria, con una capacidad instalada ociosa del 50%, desempleo que ha ido creciendo con el correr del tiempo, con una deuda muy abultada, una deuda que representa el 80-90% del Producto Bruto. La Argentina ha tenido mucho más. Hay países desarrollados que tienen el 150% del producto. Sí, Japón, bruto, por ejemplo. Está por encima del 100, sí. Claro, pero ¿cuál es el problema? El problema es que el aumento que casi se duplicó esa proporción con respecto al Producto Bruto Interno ocurrió en un año, o al menos en un año. Es decir, fue muy rápida, muy vertiginosa a corto plazo sus vencimientos. Con una economía muy ahogada, evidentemente íbamos a tener muchos inconvenientes. Entonces uno ve desórdenes por un montón de industrias, como te decía, industrias, lo que es la parte industrial, lo que es la parte comercial, bien lo sabemos, nosotros revisamos indicadores y publicamos indicadores sectoriales de la ciudad de Bahía Blanca y de la región, y vemos que el sector comercio es uno de los más golpeados. Baja rentabilidad, altos costos, alta presión impositiva, altos alquileres, poca rotación de las mercaderías, con lo cual poca plata en la calle, con unas tasas de interés, esto es otro tema, unas tasas de interés altísimas, que el motivo básicamente era que secar la plaza para que no impacte en la inflación. Sin embargo no ocurrió, pero sí el dinero no está como, uno recorre la calle y no encontrás el dinamismo en los comercios, y han cerrado muchos comercios en Argentina, muchas pymes, y un escenario donde vos mires estrictamente económico es muy complejo, y que esto se comenzó a abril del año pasado y todavía es difícil decir cuándo va a terminar.
Gonzalo, de acuerdo a lo que usted sabe o conoce o ha podido ver en los últimos días, ¿qué podría decir del nuevo ministro de Economía? Bueno, a ver, por lo que he visto, se lo ve muy mesurado. Eso es interesante, digamos, lo que uno tiene que transmitir, porque cuando las cosas no empiezan a andar bien, las expectativas son las primeras que caen, y la desconfianza es la que gana terreno, la incertidumbre es la que gana terreno, y a partir de ahí se empieza un montón de acciones y decisiones de empresarios y de agentes económicos que tienden, bueno, a ver, ante la duda, ante la posibilidad de tal cuestión, de tal fracaso, como que uno pega un freno de mano y deja de hacer lo que uno tenía pensado hacer. Ahora, cuando uno transmite inicialmente tranquilidad, digamos, valga la redundancia, transmite un mensaje de tranquilidad, de seriedad, de análisis de la situación en la cual uno está recibiendo, que no es sencilla, que es compleja, que tiene que atacar primeramente algunos frentes muy frágiles, como es la deuda y como es la relación con el fondo, porque hemos tenido 20 y pico de acuerdos con el fondo y creo que el 100% no hemos podido cumplir. Tal cual. Entonces, digamos, la situación es compleja y uno despejando la deuda en el mediano plazo va a poder mirar mejor hacia las fronteras adentro. Entonces, bueno, denota tranquilidad, mesura y no apuro justamente en mencionar cosas que después van a ser complejas de cumplir. Entonces prefiere comunicar ciertos aspectos a cuentagotas, pero bien comentados, a no acelerar y tomar decisiones que después no se van a cumplir. Así que a haber que esperar, porque hay muchas cosas para atacar y para trabajar, y lo que uno muchas veces tiene pensado en la teoría o en un papel, después en la realidad se enfrenta con otra situación.